Hola, ¿qué tal? Estás en Globe Tech y en esta ocasión te voy a mostrar paso a paso cómo puedes crear una cuenta de correo electrónico en Gmail sin que tengas que colocar un número de teléfono al realizar el registro, de manera fácil y rápida. Para empezar, vamos a dar clic en nuestro navegador, en mi caso Google Chrome. Estando en esta página, damos clic en nuestro buscador y escribimos la palabra Gmail y presionamos la tecla Enter de nuestro teclado. Aparece esta página con varios resultados de nuestra búsqueda, pero nosotros vamos a elegir la opción que dice Gmail, correo electrónico gratuito, privado y seguro, _Google. Damos clic y nos aparece esta ventana. Aquí podemos crear nuestra cuenta dando clic en este botón azul, pero también tenemos la misma opción en la parte superior derecha. Además, se encuentra un botón para acceder al correo electrónico. Esta opción la vamos a utilizar cuando nosotros queramos iniciar sesión con nuestro correo electrónico una vez que hayamos creado nuestra cuenta. Damos clic a cualquiera de los dos botones azules que dicen crear una cuenta. Nos aparece una ventana con un pequeño formulario. Este apartado es muy importante porque empezamos a introducir nuestros datos. Nos pide que coloquemos nuestro nombre y nuestro apellido. En la primera caja de texto colocamos el nombre y en la siguiente el apellido. En automático, el sistema nos genera un nombre para nuestro correo electrónico, el cual está relacionado con los datos que acabamos de ingresar. Nos indica que podemos usar letras, números y signos de puntuación en el nombre de nuestro correo electrónico. También nos muestra otras opciones que se encuentran disponibles como nombres para nuestro correo. Si a ti te parece bien alguna de estas opciones, puedes usarla. De lo contrario, si no te gusta ninguna de ellas, borramos el texto y probamos con un nombre que nos guste. Y cuando digo probamos, es porque si alguien más ya creó una cuenta de correo electrónico con ese nombre, el sistema nos dirá que está ocupado y que debemos colocar otro que esté disponible. Damos clic afuera de la caja de texto y nos indica que alguien más ya usa ese nombre de correo. Probaré cambiando un poco. Veamos si este se encuentra disponible. Y excelente, este está libre. En este apartado debemos colocar una contraseña y repetirla en la otra cajita de texto. Nos indica que debemos usar 8 o más caracteres con una combinación de letras, números y símbolos. Colocamos la contraseña y la repetimos. Si tú quieres ver la contraseña para verificar que la hayas escrito bien, activa con un clic la casilla que dice Mostrar contraseña. Como recomendación, les sugiero que anoten y guarden tanto el nombre del correo electrónico, que en mi caso es globive28@gmail.com, como la contraseña que hayan colocado. Esto para tener un respaldo en caso de olvidarlos, ya que estos dos datos los vamos a necesitar cada vez que iniciemos sesión en nuestro correo electrónico. Una vez colocada la contraseña, damos clic en el botón que dice Siguiente. En esta ventana nos muestra la última parte del formulario. En la parte superior nos solicita que coloquemos un número de teléfono. En caso de que por alguna razón no puedas o no quieras colocarlo, puedes dejarlo en blanco, ya que no es un requisito obligatorio colocarlo. Y es en esta parte donde nos indica que es opcional. Después de esto nos muestra una caja de texto donde nos solicita una dirección de correo electrónico de recuperación. Pero nos indica que el hecho de colocarla también es opcional. Nos informa que esa dirección la usarán para proteger la cuenta, ya que en caso de que por alguna razón no puedas acceder a tu correo, a través de esta dirección de correo que colocas, puedes recuperar el acceso a tu cuenta. Si tienes una cuenta que puedas usar para esto, te recomiendo que la uses. En caso contrario, continuamos con el registro. Nos pide que coloquemos nuestra fecha de nacimiento, iniciando con el día, después el mes y por último el año. Después de esto, debemos elegir nuestro género. Hay una lista desplegable con varias opciones. Elige la que mejor te represente.
Una vez que lo hacemos, damos clic en el botón azul que dice Siguiente. Nos aparece una ventana que nos muestra la privacidad y las condiciones de la cuenta. Si gustas, puedes leer la información. Cuando estés listo, da clic en el botón azul que dice Acepto. Y listo, hemos creado nuestra cuenta de correo electrónico. Nos aparece esta ventanita flotante que nos pregunta si deseamos continuar con un nuevo perfil de Chrome. Le damos clic en el botón que dice No gracias. Ya estamos dentro de nuestro correo electrónico. Podemos ver que para empezar a usar el correo, nos recomienda personalizar la carpeta de recibidos, como indicar a tus correos que lleguen a una carpeta en específico y otras configuraciones. Cambiar la imagen de perfil, esto con la finalidad de que personalices tu cuenta. También nos recomienda importar los contactos y el correo electrónico, si es que los tienes almacenados en algún lugar. Y por último, obtener Gmail móvil, para que tengas la app de Gmail instalada en tu teléfono celular. Pero por el momento no vamos a utilizarlas. Si te interesa alguna de estas configuraciones, tengo varios videos que podrían ser de tu interés. Vamos a cerrar esta sección. Podemos ver al lado izquierdo que se encuentra seleccionado el apartado de recibidos y nos acaba de llegar un correo electrónico. Este lo envía a la comunidad de Google. Damos clic sobre él para revisar su contenido. Vemos que se trata de una bienvenida que nos da Google, con sugerencias para empezar a usar Gmail y recomendaciones de configuración para que tu experiencia sea más placentera. Puedes explorar estas recomendaciones si así lo deseas. Aquí al final te estaré dejando otros videos que quizás sean de tu interés. Por mi parte ha sido todo. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti. Si es así, agradecería mucho tu me gusta y si el contenido de este canal te interesa, suscríbete para estar al tanto de todo lo que subimos. Ayúdame a ayudar.